se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, de Jesucristo. Un cordial saludo a todos. Estamos de nuevo en este canal, su canal, con el último repaso, la lección número 12. Esta lección ha avanzado rápido y ya estamos entonces en este título bien interesante, los acontecimientos finales de la Tierra. Y como de costumbre tenemos dos grandes invitados. Tenemos acá a Luciano y a José Miguel por nuestro lado. José Miguel, ¿cómo te va? Muy agradecido al Señor, ¿no? por compartir otra vez con ustedes, Moisés, Luciano. Un saludo también a la distancia a Daniel, que no nos va a acompañar en estos momentos por razones de fuerza mayor, pero agradecidos porque la lección de hoy es una lección sin duda y tenemos evidencia muy importante, ¿no? Y muy trascendente, así que oremos al Señor para que pueda llegar profundamente a los corazones de nuestros hermanos y hermanas que nos siguen semanalmente con este último repaso. Sin duda, da que hablar esta lección, tiene mucho que hablar. Luciano, qué bueno que estás con nosotros, buenas noches. Amigo Moisés, gusto en saludarte, también a José Miguel, y también me sumo al saludo a nuestro amigo Daniel, que está con nuestros compromisos, pero nos va a acompañar nuevamente. Así que contento de compartir con ustedes, con nuestros amigos que pronto se van a conectar para revisar estos comentarios tremendamente importantes, y esperamos en el Señor puedan ser de mucha utilidad, de edificación, por supuesto sustentado con su palabra. Así que nuevamente contento de poder acompañar en esta oportunidad. Excelente. Y también saludo a don Dani. Gracias igual por siempre estar atento al programa. Falta un invitado especial, que es nuestro Señor Jesús. Voy a pedir entonces a Luciano que por favor nos dirija en oración. Amén. Oremos. Gracias, querido Padre, bendito Dios, por darnos la oportunidad nuevamente de conectarnos. Rogamos, Dios bendito, que su Santo Espíritu nos acompañe, Señor, a través de una modalidad que ahora tenemos por común, Señor, a través de estas conexiones, pero que sin embargo sabemos, Dios querido, que permanece su promesa, en el cual ha de acompañar a aquellos que con humildad le buscan. Rogamos, Dios, su dirección para esta importante lección. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Ok, entonces la lección, los acontecimientos finales de la Tierra. Ya vimos en la lección pasada cómo se levantaría una ley dominical y evidentemente en el contexto del gran conflicto. Apocalipsis 12 al 14, este remanente recibe presiones mundanas, terribles presiones mundanas. Pero a su vez sabemos que ese pueblo va a ser sellado por el Espíritu Santo, como dice Efesios 4:30, y no podrá ser removido. Ahora, ¿por qué se dice que el pueblo de Dios no será movido frente a las presiones mundanas? ¿Por qué será que lo dice? ¿Tiene esto que ver únicamente con mantener una posición intelectual frente al sábado, como dice el Señor? ¿O la lealtad en cuanto al sábado va más allá de esto? ¿Es el sellamiento una actividad solamente intelectual y legal? ¿O demuestran una integridad en carácter del creyente y en qué manera? Bueno, el desafío está presente, ¿no? Y es bueno clarificarlo. Los acontecimientos finales, nosotros como pueblo de Dios tenemos una iluminación bien extraordinaria. Sin embargo, hemos olvidado algunos puntos, ¿no? La lección nos trató esta semana, ¿no? El tema del sellamiento, el fuerte pregón o el clamor final, el tema de lo que implica las condiciones que están asociadas, lluvia temprana, lluvia tardía, esa asociación, son temas del tiempo del fin, acontecimientos finales, que no olvidar que tienen un propósito moral. No es solamente hacer un despliegue
de las estructuras literarias que pueden ser de ayuda, sin duda, en el esclarecimiento. No puedo desestimar esos aspectos que creo que son de ayuda, pero no es el centro hacer una exhibición de los quiasmos que tiene Daniel Apocalipsis, de las fechas proféticas y los datos de justificación justamente de la profecía de las 1300 tardes mañana, que está asociado obviamente con este punto, porque marca el punto de los acontecimientos finales. Entonces, todas estas profecías de tiempo que son importantes, que tienen un objetivo, el propósito es moral, tiene que ver con la preparación espiritual del pueblo de Dios y está asociado justamente con hechos prácticos, porque el evangelio es práctico. Y bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo, inclusive a lo mejor aquellos que no están de acuerdo con nosotros, ¿no? Están de acuerdo en eso de que el evangelio es práctico. Ahora, en la escritura se usan varias palabras para práctico, y la palabra para práctico no es la palabra práctico, valga la redundancia, sino es obras. ¿Ya? Obras. Hay varias palabras, una palabra es pragma, ¿no? Y de ahí viene práctico, se traduce por obra. Poieo, donde viene poesía, también por obra. Ergo. Bueno, son varias palabras que están asociadas justamente con obra. El mismo apóstol Pablo, no tengo tiempo para ver, ustedes pueden ver el capítulo 1, capítulo 2, para entregar los cimientos de la justificación por la fe, lo hace sobre estas 3 palabras. Interesante. Hay un estudio exegético al respecto. Uno puede darse cuenta justamente de que Pablo construye la justificación por la fe de manera práctica. Y hay bases justamente sobre las obras. Aunque parezca que no es casualidad que en el capítulo 2, versículo 13, y diga obviamente, son los hacedores de la ley los que van a ser justificados. O sea, práctico. Eso es práctico. Las obras, entonces, están en esta relación para la preparación del tiempo del fin. No es solamente justificación. La justificación tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, de nuestras culpas, de nuestras transgresiones. La voluntad de Dios, como dice Pablo, es nuestra santificación. Y esa comprensión fue entendida por nuestros pioneros, registrada inspiradamente en los testimonios, ¿no? El Espíritu, en los escritos de Ellen White, y donde ahí debe estar justamente el centro. Entonces, la condición para el sellamiento tiene que ver justamente porque el sellamiento no es solamente un punto final, sino que es un proceso. Estamos en un proceso de sellamiento que está en estrecha relación con la purificación del santuario, con el juicio investigador, con el borramiento de los pecados. Y todos esos eventos que son simultáneos y que están estrechamente relacionados, tienen como condición y apuntan a las obras, porque vamos a ser juzgados no según nuestras intenciones, sino según nuestras obras. ¿Y qué es lo que es obra? Práctico. El Señor nos va a juzgar de acuerdo a nuestra actitud práctica de la justicia. Una justicia práctica, lo que Dios quiere ver en su pueblo. Esas son las obras. Así que saquemos esos conceptos de que las obras no tienen nada que ver. Tienen que ver, obviamente, porque es lo que visibiliza mi fe en el Señor. La fe, por eso Santiago tenía claramente la película inspirada por el Señor, ¿no? La fe sin obra es muerta, no tiene sentido, porque las obras obviamente visibilizan la realidad de esa fe. Y por eso, digamos, no hay ningún escritor bíblico, tanto en el Antiguo como en el Testamento, que no haya hablado de las obras en relación con nuestra salvación. Saquemos el concepto de las obras tergiversadas por el hombre, ¿no? La mala comprensión que tuvieron los fariseos, el judaísmo, y la comprensión de lo que llamamos catolicismo, que son distorsiones ritualísticas o rituales de lo que es las obras. La Biblia, cuando habla la obra, tiene que ver con nuestro estilo de vida diario, con lo que pensamos, con lo que hablamos, con lo que hacemos cotidianamente. Tiene que ver obviamente con eso, ¿no? Con nuestra vida diaria, con nuestra vida cotidiana. Esas son las obras. Y el Evangelio se mide bajo esos parámetros. Por eso el guardar la ley de Dios tiene que ver con la vida diaria, tiene que ver con la vida práctica. Por eso en el mensaje del tercer ángel, ¿no? Expresado la característica del pueblo que va a guardar la ley de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué más práctico que eso? Entonces, el mensaje de los tres ángeles es un mensaje práctico. Un mensaje que tiene que ver con nuestra realidad, nuestras obras. Entonces, esas son las condiciones, no solamente para sellamiento, sino para estar en pie cuando caigan las 7 posteriores plagas, para obviamente no ser hallado falto en el juicio investigador, para ser purificado cuando Cristo termine la intercesión, podamos entonces pasar por el tiempo de angustia sin ser objeto de las 7 posteriores plagas. Entonces, son condiciones para entrar al reino de los cielos.
Y el sellamiento obviamente tiene que ver justamente con la misma realidad. No sé si podemos ver alguna cita que nos pueda permitir obviamente corroborar un poco, ¿no? Sustanciarlo ya de manera más inspirada a lo que hemos establecido. Noten ustedes que el sellamiento está asociado con los 144.000. Ese grupo, escatológicamente hablando, ¿no? Relacionado con el fin del tiempo, va a ser sellado. Y las condiciones están claramente expresadas acá, en el 14:5, ¿no? Apocalipsis. Y en sus bocas dice, no fue hallada mentira, pues son sin mancha. El término sin mancha, amomos, es un término que se usa en otras partes del Nuevo Testamento, y siempre tiene que ver con algo sin reprensión, sin mancha, sin pecado. O sea, tiene un propósito moral. No está hablando ni siquiera de un aspecto ritual. Acá no hay ninguna mención a rituales. Hay algunos que intentan desviar la perfección del carácter o estos términos que están relacionados con la perfección. Está el otro término que usa bastante el apóstol Pablo también, está en el Nuevo Testamento, teleios o teleión, pero acá estamos hablando de términos muy similares, términos sinónimos obviamente, y que están hablando con un propósito moral, no con un propósito ritual. Acá no vamos a encontrar en el libro Apocalipsis ese sentido, ni tampoco en otras porciones, otras partes en el Nuevo Testamento donde aparece justamente. Esto tiene que ver con el pecado, tiene que ver obviamente con la victoria frente al pecado, y por eso, digamos, están ahí, por eso recibieron, ellos fueron victoriosos. Que el mensaje que también el Señor da a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, que se nos invita a vencer como Cristo venció. Esa debe ser nuestra experiencia, pero Cristo no vino a vencer cualquier cosa, vino a vencer el pecado en carne de pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3, y el efecto está en el 4, ¿no? Ahí nosotros entramos obviamente en esa conexión. Veamos la cita que está en Cristo en su santuario, página 123, dice, cuando concluya la obra del juicio investigador, quedará decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique ¿no? la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus intenciones, según sus posibilidades, no se dice, según sus obras. Ahí está el foco, ¿no? Y por eso tiene que ver con la santificación, ¿no? Con la perfección del carácter. Entonces esto no es un constructo teológico de gente desorientada, de gente fanática, de gente que tiene problemas psicológicos que andan preocupados de la perfección, ¿no? Eso está claramente establecido en la Escritura. Dice, según sus obras. Las obras están en la Escritura. No es un invento. Reitero, las obras que están dentro de un contexto particular que después más adelante se va a clarificar mejor. Veamos una siguiente cita, ¿no? Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Están en concomitancia con lo que aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículo 5, ¿no? Con las condiciones que reúnen los 144.000 para alcanzar el sellamiento, ¿no? Y es la invitación que nos hace el Señor. Entonces, no hay sello de Dios si hay mancha, si hay pecado. Por eso el pecado es una tarea que tiene que vencerse a través de la gracia de Cristo antes del sellamiento. Es un proceso que tiene que ver ahora. Una victoria frente al pecado, no producto, digamos, de capacidades que tenga el último pueblo del fin del tiempo, ¿no? La última generación o generación final o el remanente final, ¿no? No es una condición per se, sino que es producto de esa interacción, de esta cooperación constante y permanente entre el poder de Dios y el esfuerzo humano, como dice el espíritu de profecía. Nos toca a nosotros remediar los defectos del carácter. Esa es parte de nuestra tarea colaborativa, ¿no? Tenemos que estar atentos a los aspectos, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Ahora es cuando debemos guardarnos a nosotros y a nuestros hijos sin contaminación ante el mundo. Dice ahora o mañana. Esa es una tarea presente. El sellamiento nos exige condiciones de pureza, de victoria frente al pecado en el presente. No es que en el presente ya esté todo resuelto, sino que cada presente va sumando. Por el presente para mañana va a ser pasado. Y obviamente, y el futuro es un presente que va a venir.
pero tiene que ver con nuestra realidad cotidiana, ¿no? Guardarnos de nosotros, hijos, de contaminación del mundo. Dice, ahora es cuando debemos lavar el manto de nuestro carácter y blanquecerlos con la sangre del Cordero. Es la sangre de Cristo la que nos limpia del pecado, no es nuestra sangre. Así que acá no hay ningún mérito humano. Es solo mérito de Cristo porque es la sangre del Cordero, no solamente la que nos perdona. A veces nos quedamos con una sangre muy limitada que solamente perdona. Pero acá el foco de la sangre tiene que ver con la purificación, con la perfección, con nuestras obras. Dios purifica nuestras obras, Dios purifica nuestro carácter. Dios, a través de la sangre de Cristo, purifica y perfecciona a su pueblo. Ahí está el punto claramente establecido. O sea, ¿qué nos vamos a agregar? Ahí está el foco. Estas son las condiciones para recibir la lluvia tardía. Amén, así es. Por supuesto, creo que una respuesta bastante clara. Y avanzando en los temas de la lección, notamos, por supuesto, ahora que una de las temáticas interesantes es en relación al sello de Dios, efectivamente. Y es llamativo porque no podemos hablar de sellamiento sin hablar necesariamente de la justificación por la fe. Y claro, en la justificación por la fe siempre ha habido ese debate. Si soy salvo por fe, quiere decir que no tengo que hacer ninguna obra, o a su vez, a otros que creen que se puede ganar la salvación con las obras. Entonces, en términos de justificación por la fe, ¿significa que seremos salvos o justificados por nuestra obediencia a la ley? ¿Esta obediencia anula la fe como condición de la salvación? ¿Qué luz nos arroja este hecho en relación a la fe y a la obediencia? ¿Y de qué manera contribuye esta comprensión en la manera que somos salvos y justificados, entendiéndose, por supuesto, que estamos hablando del contexto del remanente final, y efectivamente el remanente final tendrá acaso condiciones diferentes para la salvación en generaciones pasadas? Entonces, me gustaría que Luciano nos pueda aclarar esta pregunta, si es tan amable, por favor. Qué importante lo que está implícito en la pregunta, porque está esa, no sé si discusión, pero digamos así, incluso objeciones con respecto a cómo se manifiesta la salvación para el remanente de los últimos tiempos. Cuando uno revisa la evidencia en la palabra de Dios, vemos que las condiciones para la salvación siempre han sido las mismas. En los últimos tiempos, el remanente escatológico ha de manifestar justamente aquello que Dios ha exigido desde un principio, que es una obediencia radical, una entrega irrestricta, completa del corazón, entendiéndose como en términos de conciencia. Y así es como también posteriormente ocurre y simultáneamente la santificación, que es la iluminación a través de la comprensión de su palabra, iluminando los rincones oscuros de nuestra vida, de nuestra conciencia, e ir en ese proceso entregándola al Señor y sanando, santificando. Pero las condiciones son siempre las mismas, que es obediencia radical, obediencia completa, consciente, real a Dios, en fidelidad completa a Él. Y la salvación, si uno puede recoger algunos ejemplos de la Escritura, vamos a compartir, de hecho. Vamos a compartir lo que nos dice la Escritura o algunos textos que nos hablan al respecto. Entre ellos lo que nosotros encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 13, que en particular, este texto está en contexto de las profecías, de las palabras del Señor de Jesús. Conocemos el contexto de Mateo 24, 25, ¿cierto?, de los últimos tiempos, diciéndonos: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Se da cuenta, salvífico, soterológico, y lo condiciona a la perseverancia, a la resistencia, al aguante, al soporte hasta el fin, en permanecer en lealtad completa al Señor. Y este será salvo. Pero he encontrado mucho más, por supuesto. El Señor Jesús también se lo dice a las primeras iglesias. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, la segunda parte nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Se da cuenta? Corona de la vida es un concepto que se utiliza, lo vamos a ver en otras partes de la palabra de Dios, que se refiere a la salvación, a la vida eterna, la corona de la vida. Y que se condiciona nuevamente de fidelidad completa al Señor. Lo mismo que se ha establecido desde un principio.
fe en obediencia. También nosotros nos encontramos en otro autor bíblico, en esta oportunidad vemos lo que dice Santiago capítulo 1. Ahí José Miguel nos hablaba un poquito del capítulo 2 cuando decía que la fe sin obra es muerta. Bueno, lo establece desde un principio cuando dice en el versículo 10 del capítulo 1, bienaventurado el varón que, dice, soporta, el que resiste la tentación. Ahora vemos con esa unión con el concepto de pecado que desarrolla. Si usted lee Santiago capítulo 1, versículos 10 al 18, hace una explicación de lo que es la naturaleza o la manifestación del pecado que nace con la tentación, que viene de nuestras concupiscencias, de nuestra naturaleza caída, ¿correcto? Pero que sin embargo se le puede poner atajo, la respuesta la encuentra en versículos 17 y 18, del don que proviene de lo alto, y que es posible soportar la tentación, dice, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida. ¿Se da cuenta? Salvífico, nuevamente soterológico, principio de vida, ¿ya? En el Señor soportar la tentación, resistir la prueba para vida eterna. Dice que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces aquí nosotros tenemos tres autores. Mateo, ¿cierto? Las palabras de Jesús cuando dice, más el que persevera hasta el fin te será salvo. Juan, el profeta, en las palabras también de Jesús que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y ahora Santiago, por supuesto, inspirado por el mismo Espíritu, dice, soportar la tentación, resistir la prueba para recibir la corona de la vida. ¿Se da cuenta? Y aquí nos hacemos la pregunta, entonces, ¿Pablo acaso enseñó otra cosa? Porque encontramos de las palabras de Pablo diciendo, no por obras, ¿correcto? José Miguel lo explica un poco al respecto. El concepto de obras que Pablo trabaja tiene que ver justamente con los intentos humanos distorsionados, inclusive hasta bien intencionados, pero unilateral del hombre para alcanzar el perdón, alcanzar el favor divino. Eso es imposible porque la salvación dice que es por gracia, ¿correcto? Es un regalo. Y para que podamos optar a este regalo precioso, infinito, inmerecido, pero sí condicional de la salvación, tenemos que depositar nuestra completa confianza, nuestra completa fe en Él. Para esto vamos a revisar lo que habla a Tito capítulo 3, versículos 4 y 8. Si usted lee esta porción en su misma Biblia, en mi Biblia lleva por título Justificados por la fe. ¿Ya? Y aquí se trabajan los conceptos de Pablo que nosotros estamos viendo, pero lo escribe de la siguiente forma. Mira lo que podemos encontrar. Si leemos atentamente y siendo honesto con lo que está diciendo aquí Pablo, vamos a ver claramente lo que se manifiesta. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, ¿qué dice? Nos salvó. Entonces el contexto es soteriológico, salvífico. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aquí vamos a hacer una pausa porque claramente establece el punto que no es por obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer eventualmente. No, eso está descartado, no se puede comprar la salvación a través, inclusive con las mejores intenciones y con los mejores esfuerzos, sino que la salvación viene ¿por qué? Es a través de la justicia de Cristo, dice, sino por su misericordia, y aquí viene la clave, porque hace esta distinción cuando continúa, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nuevamente leemos, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo nos salvó? Aquí está la respuesta. A través de la intervención regenerativa, la intervención renovadora del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el agente activo de la salvación. Aquí, con esta parte nosotros inmediatamente, obviamente a través de la palabra que aquí claramente se establece, se derriba esa mala teoría que se anda diciendo que el Espíritu Santo no es parte de la salvación, sino que viene después, es un agregado, una llapa, ¿correcto? Primero es Jesús, solo Jesús, lo que hizo hace 2000 años atrás, ¿correcto? Me salva, una vez que yo soy salvo, recién ahí empieza a jugar el Espíritu Santo como un regalo, como un bono, ¿correcto? Permita decirlo en forma coloquial o en forma, digamos, un poquito más, para que lo podamos entender en un cierto lenguaje. Pero eso es lo que implica en definitiva. Pero, sin embargo, el texto bíblico aquí es claro, no permite ese pensamiento de que esta obra preciosa del Espíritu Santo viene como una consecuencia de salvación. Lo que dice este texto bíblico es que el Espíritu Santo es el agente de salvación a través de la regeneración, a través de la renovación, y así nos salva. Eso es lo que está diciendo el texto bíblico.
¿correcto? Continúa diciendo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, y no pierde el concepto de gracia, ¿se da cuenta? Esa regeneración que ocurre en lo concreto del hombre, en la realidad de aquel que le entrega humildemente su corazón, sigue siendo por gracia porque es una gracia transformadora, una gracia salvífica. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistan con firmeza, para que los que creen en Dios, ¿qué dice? Los que creen en Dios, pues sabemos que a través de eso se alcanza la salvación, dice, procuren ocuparse en buenas obras. ¿Se da cuenta que aquí Pablo hace justamente esa distinción clara? Si uno lee honestamente y con atención, pidiendo a Dios comprensión lectora de su palabra, hace esta distinción entre lo que es la obra de justicias hecha unilateralmente por el hombre, que no tienen ningún valor y están contaminados por sí mismos, y otra cosa son las buenas obras, obras de justicia, que provienen del corazón lleno del Espíritu Santo, que llevan a salvación. Estas cosas son buenas, dice, y útiles a los hombres. Si nosotros consultamos los testimonios, me gustaría terminar con esta cita, que es bastante reveladora y explica en forma sencilla este pensamiento divino en la palabra, en el libro Fe y Obra, página 97, ahí ve claramente la cita para que la pueda tener también, dice, el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvo, ¿qué dice? El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. ¿Se da cuenta? Ahí está la categoría de las obras propias, la justicia propia. Pero continúa diciendo, Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer. ¿Se da cuenta? Ahí lo aterriza nuevamente el tema de la salvación y lo aterriza con el querer y el hacer, la buena voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros nuevamente nos traemos lo que es el tema de la elección, ¿correcto? A cómo el remanente de los últimos tiempos vive esta experiencia de sellamiento y de victoria definitiva sobre el pecado en el carácter, ¿correcto? Y recibe este sello, está en condiciones para recibir esta lluvia tardía y el sellamiento final, es justamente porque ha vivido una vida de entrega consecuente de su corazón al Señor y ha experimentado justamente esta vivencia transformadora y dado testimonio certero de que Dios es justo, que Dios es bueno. Tuve problemas con la cámara y luego con el micrófono. Efectivamente, Dios es maravilloso, nos perdona, pero además desea que pasemos de estado de desobediencia a un estado de leal súbditos del cielo. Y ahora, por supuesto, ya entendiéndose lo que es la justificación por la fe, podemos hablar de uno de los temas que aborda la lección en cuanto a la lluvia temprana y lluvia tardía. Y sabemos que existirá una lluvia tardía al final de los tiempos para recibir entonces poder para completar el fuerte pregón y terminar la obra del Evangelio. Pero digamos, ¿es la lluvia tardía el evento que nos permitirá limpiarnos de la inmundicia de la carne y del espíritu y alistarnos para participar de este fuerte pregón? ¿O la lluvia tardía descenderá solo a aquellos que ya estén preparados para recibirla y tengan sus caracteres listos para ello? Usted, que José Miguel, puede abordar en esta pregunta, que me parece una de las más claves de la lección esta semana. Bueno, uno de los desafíos tiene que ver justamente con eso. Cuando hablamos de la lluvia temprana y la lluvia tardía, son dos descripciones agrícolas para referirse al Espíritu Santo. Entonces, lo que está detrás justamente tanto de la lluvia temprana y lluvia tardía tiene que ver con el tema del Espíritu Santo, o en teología algunos lo llaman neumatología, ¿no? Y ahí sí que tenemos problemas porque tenemos malas comprensiones del Espíritu Santo, tenemos ideas erradas, antitrinitarias por un lado, ideas espiritualistas, ideas carismáticas, y quizás todos esos elementos han llevado a que nosotros teológicamente o nuestra comprensión no sea clara sobre el rol, sobre la obra, la persona del Espíritu Santo. Entonces, no tenemos tiempo para hacer un desarrollo neumatológico, ¿no? Hacer un estudio del Espíritu Santo, pero es importante, digamos, tener claro eso, ¿no? No hemos olvidado del Espíritu Santo, la misma Reforma se olvidó al tener, entre comillas, un presunto cristocentrismo, llevó justamente a olvidar que
el otro consolador, como dijo que Cristo mismo lo señaló. Es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador, ¿no? El Parácletos, que no es solamente consolar, es exhortar. Bueno, la palabra griega apunta en esas direcciones, ¿no? Como lo dice Juan, ¿no? Él nos convencerá de pecado, de juicio y justicia. Bueno, todos esos elementos están dentro del Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo pueda trabajar con el pueblo de Dios en la tierra, este pueblo debe tener las condiciones para que él pueda entrar. Pablo lo establece claramente que somos o debemos ser templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, para que obviamente él pueda hacer. Pero si obviamente nosotros estamos en pecado, eso es imposible. De ahí entonces es importante ver que hay condiciones. Lo hubo para la época apostólica con la lluvia temprana, ¿no? El Espíritu Santo trabajó de una manera importante, como dice el Espíritu de profecía, y gloriosos fueron los resultados. Pero cuando habla de la lluvia tardía, tiene que ver con la última generación, tiene que ver con el pueblo después del año 1844, tiene que ver con la purificación del santuario, con los que van a pasar por el juicio, y se preparan obviamente para la hora de la cosecha y la siega. Antes que ello ocurra, realmente debe pasar justamente una preparación en relación o con relación al carácter, ¿no? A la transformación del carácter, a la victoria frente al pecado. Y todos esos elementos que están asociados. Entonces, hablar de la ayuda tardía, la ayuda temprana, implica, supone tener claro el tema del Espíritu Santo. Y creo que como iglesia todavía estamos en deuda. De hecho, un teólogo importante dentro de la iglesia reconoció en un simposio de que tenemos serios problemas en ese estudio, tenemos poco estudio. Por acá atrás en mi biblioteca tengo un libro, y creo que el único que hay por atrás es sobre el Espíritu Santo, de manera teológica, y no hay más. Por ahí un folleto de escuela sabática. Entonces, estoy hablando a nivel de iglesia esfuerzo, pero Dios en su misericordia nos dejó su palabra, la Biblia, y tenemos los testimonios, donde claramente tanto la Biblia como los testimonios expresan con claridad la obra del Espíritu Santo. Entonces, eso es importante, quiero clarificar, ¿no? Entonces, no podemos entender la ayuda temprana y tardía sin entender el Espíritu Santo. Hay que entender eso. Entonces, por eso quería esclarecer y los desafío a ustedes para que estudien ese tema. Y si no lo tienen claro, no van a entender obviamente toda esta obra. Entonces, la obra final del Espíritu Santo con el pueblo remanente, con la última generación, está en estrecha relación. Y hay condiciones para que ello ocurra, ¿no? Para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. No sé si por ahí tenemos algunas citas del Espíritu de profecía, ¿no? que pueden clarificar justamente esta comprensión. Como no hay un desarrollo claro, estructurado frente a... Hay declaraciones más dispersas, pero no contundentes. Acá ustedes pueden ver las condiciones, ¿no? Las condiciones que Dios espera al respecto. Dice, no habrá virtud alguna en las oraciones que ustedes presenten a Dios si al levantarse de sus rodillas comienzan a proferir palabras ofensivas y mostrar un comportamiento desagradable ante sus familiares. Cuando usted se pone en pie luego de haber obrado y comienzan a quejarse y a encontrarle faltas a todo, incluso a Dios mismo, porque esto también lo han hecho las oraciones de ustedes, no ascenderán más allá de su cabeza. Tendremos ahora esa fe que obra por el amor y purifica el alma. Aquí donde reforma significa tanto, esa reforma, perdón, significa tanto, bien, eso es lo que necesitamos, porque la lluvia tardía, el Espíritu Santo, ¿no? En el tiempo del fin viene y necesitamos que el recipiente, nosotros como templo, ¿no? Como templo, nuestro carácter esté completamente limpio de toda impureza, de todo pecado. Entonces, es importante el tema de vencer el pecado para que eso ocurra. Necesitamos que el vaso, nuestro templo, sea un vaso de honra adecuado para el uso del maestro. Hay vasijas de deshonra y hay vasijas de honra, ¿no? Que vindican el carácter de Dios. Queremos hacer nuestra elección ahora y manifestar que escogemos ser un vaso de honra. Esas deben ser nuestras oraciones cotidianas, ¿no? Es lo que hablábamos anteriormente. Las obras tienen que ver con si somos vasos de honra o vasos de deshonra. Ahora llegamos al tema de las obras. Las obras son las que visibilizan justamente esos aspectos. Por eso, digamos, hay una declaración que está en concordancia con lo que dice el último capítulo del libro de Apocalipsis. No habrá ni un hombre rencilloso, ni una mujer rencillosa que entre por las puertas de la ciudad de Dios,
No importa que la profesión de fe de ellos sea tan alta como el cielo. Eso es lo que se predica mucho, ¿no? Muchos dicen, no, lo importante es estar bien asentado en la fe, lo importante es nuestra profesión. No, no importa eso. Eso de Dios no va a evaluar eso. ¿Qué es lo que va a evaluar? Nuestras obras. ¿Ya? Si concuerdan nuevamente con la fe que profesamos. Nadie que acostumbre a hablar, regañar, herir e injuriar a las almas y a la reputación del pueblo de Dios entrará por las puertas de la ciudad de Dios. O sea, aquellos que tienen el don de lengua distorsionado, atento, ¿no? Atento acá. Es un mal dentro de las iglesias, ¿no? Usar mal la sin hueso, ¿no? Nuestra lengua. Ahí está Santiago capítulo 3 al 5, ¿no? Ahí ustedes pueden revisar lo importante. Bueno, eso es uno de los transgresiones, pero hay otras transgresiones más, que si están presentes no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Y acá dice, ¿por qué? ¿Por qué el Señor se fija en las obras? Noten ustedes, en las condiciones. El Señor está siendo legalista porque podríamos acusar al Señor de legalista. Bueno, podemos llegar hasta ese punto de repente con las distorsiones y malas comprensiones de estos términos, ¿no? Pero no, dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios se preocupa tanto de un juicio investigador, de borrar nuestros pecados, de historia, perfección, obediencia, obras, que son palabras que generan problemas psicológicos algunos, ¿no? Algunos se trauman con estos términos dentro de la iglesia. Hay mucho traumatismo, muchos traumas psicológicos con estos términos, pero el Señor nos quiere traumar, entre comillas, ¿no? No, dice, ¿por qué? Porque habría una segunda rebelión en el cielo. Ahora necesitamos ser alumnos, aprender en la escuela de Cristo a fin de perfeccionar un carácter semejante al de Él. Entonces, ¿por qué el Señor exige estas condiciones prácticas, lo que hablábamos inicialmente, ¿no? ¿Por qué el Señor necesita, digamos, que nuestra justicia sea práctica y real? Que hayan obras, buenas obras, lo que hablaba Luciano, las obras que vienen del cielo. Porque Dios quiere asegurar el cielo. No quiere repetir lo que pasó, ¿no? Una segunda rebelión. O sea, todos estos elementos que están acá, Dios debe certificar. Todos los que van a entrar por los portales del cielo van a entrar certificados. Y por eso está el juicio investigador. Por eso nuestras obras importan. Obras obviamente en Cristo, en el principio de cooperación, reitero, en ese contexto las obras tienen sentido, cuando obviamente el hombre obra y Dios obra paralelamente, ¿no? Simultáneamente entran en una relación interactiva. En ese contexto, entonces se van a generar los aspectos, y esas son las condiciones para que obviamente podamos ser un vaso de honra, y hacer un vaso de honra, entonces recibamos la ayuda tardía, el Espíritu Santo, de una manera más intensa comparativamente a la era apostólica. Porque el tiempo del fin, o sea, es interesante que todo lo relacionado con la última generación, con el tiempo del fin, es más intenso. O sea, las condiciones, como decía Luciano, siempre han sido las mismas de la salvación. Siempre son las mismas. Pero hay una intensificación en el tiempo del fin en todas las cosas. Todo está intensificado, incluyendo, uno puede decir, pero es que la obra del Espíritu Santo fue la misma, claro, en la era apostólica, pero el Espíritu de profecía también dice, y la Escritura también va apuntando, va a ser más fuerte. Y ahí entra el mensaje del cuarto ángel, ¿no? Apocalipsis 18, que es una intensificación del mensaje del tercer ángel. Producto justamente de que el pueblo guarda los mandamientos de Dios, guarda la ley perfectamente a través de la gracia de Cristo. Entonces estás en condiciones para hacer un vaso de honra, y entonces al ser un vaso de honra va a entregar el gran pregón y va a iluminar toda la tierra. Y va a dar testimonio no solamente ante el mundo, sino ante el universo. Va a vindicar el carácter de Dios. En eso consiste todo este elemento, pero reiteramos, tenemos que partir por las condiciones, y las condiciones están claramente establecidas. Perfecta obediencia a la ley de Dios. Es lo que dice Juan en varias partes, ¿no? Si Dios pidiera esto, digamos, peligraría el cielo, dice también ella en otra parte, dentro de estos mismos elementos. Entonces, por eso siempre la forma es la misma, pero hay una intensificación en proporción al conocimiento que tiene el pueblo de Dios. El pueblo de Dios del tiempo del fin, la última generación, tiene un conocimiento mayor de la verdad y por lo tanto puede, a través de la gracia de Cristo, expresar de mejor manera, obviamente, la voluntad de Dios y dar un testimonio aún más claro que las generaciones anteriores. Y ese es el objetivo de la ayuda tardía, capacitarnos para dar ese testimonio claro, nítido, ¿no? No desentonado ante el mundo y el universo. Bastante clara la respuesta. Sí, efectivamente. Sí.
Esa- la condición es la misma antes que la creación de nuestros padres, ¿no? La perfecta obediencia a la ley de Dios. Y si por alguna razón se considera por una razón menor, peligraría todo el universo. Una cita muy conocida del camino a Cristo. Pero bueno, ya vamos avanzando a la lección. Ya estamos acercándonos entonces allá al epicentro. Bueno, básicamente también la lección aborda el fuerte pregón, que como bien menciona el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 1, entonces vi un ángel descender del cielo con gran poder y autoridad, y la tierra fue llena con su gloria. Y entonces, si bien sabemos que la mensajera del Señor en varias de sus citas conecta este cuarto ángel como un ángel que potencia el mensaje de los tres ángeles, entonces, ¿cuál es la relación entonces en el mensaje? ¿Sí? ¿Será que son mensajes para distintos grupos de personas? Y esta revelación de la gloria de Dios es solamente la propagación de la cruz, ¿o qué implica más allá? ¿Será que implica también la demostración final del carácter de los escogidos por el poder del Evangelio y que efectivamente demuestra el poder de la gracia de Cristo como Salvador? Luciano, tienes el pase. Hay muchos textos que nos hablan al respecto, de cómo ha de operarse esta predicación, digamos, definitiva de los últimos tiempos para que sea, digamos, entregado en forma, digamos, no solamente expansiva, sino significativa, para que se propicie lo que son los acontecimientos que van a llevar el retorno del Señor Jesucristo. Tenemos que darle una segunda oportunidad a textos como Mateo 24, 14. Bueno, ya lo estamos proyectando, ¿cierto? Mateo capítulo 24, versículo 14, que nos va a ayudar a entender este mensaje precioso de Apocalipsis capítulo 18, esta gloria que ha de iluminar toda la tierra, que no es otra cosa sino el conocimiento de la gloria de Dios, que es su precioso carácter. Recordemos que el concepto de gloria en la palabra de Dios se refiere en forma específica, ¿correcto? A su carácter. Lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 14, cuando habla de que a través de Jesucristo se manifestó plenamente la gloria de Dios, dice, lleno de gracia y verdad. Y cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, no anduvo de otra forma, sino como un ser humano, ¿correcto? Pero lo que resplandeció él tiene que ver con su carácter. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, cuando Moisés le pidió al Señor, al Dios Todopoderoso, que le mostrara su gloria, él, al ser impactado con la gloria de Dios, vemos, ¿no es cierto?, que él exclama, hablando de los atributos de su carácter, misericordioso, ¿cierto?, tardo para la ira, etc. Y cuando le damos una segunda oportunidad, como le digo, a estos textos como de Mateo capítulo 24. Vamos a ver si lo podemos proyectar nuevamente para que lo podamos revisar juntos. Mateo capítulo 24, versículo 14. Tenemos que leerlo con un poquito más de detenimiento porque entrega aquí un mensaje bien especial. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y permítame la pausa aquí brevemente, que es lamentable que de repente se citen ciertos textos bíblicos, se les dé una significancia misiológica que es totalmente válido, por supuesto, en el espíritu, pero que sin embargo no se logra extraer lo que dice el texto bíblico. Como que si este texto bíblico estuviera hablando que la última persona en el mundo que no ha escuchado el nombre de Cristo y lo escucha y escucha la historia de la redención a través de la preciosa vida y muerte de Jesucristo, se cumple esta profecía. Eso no es lo que está diciendo este texto bíblico. Este texto bíblico está diciendo algo mucho más profundo, porque no termina allí, no dice y entonces vendrá el fin, sino que aquí intencionalmente pusimos en rojo cómo ha de cumplirse esta predicación del Evangelio. No es meramente a través de un relato. Ahí está implícito la pregunta que nos hacía Moisés al respecto de que simplemente era una cosa solamente de relato, ¿cierto?, de un acontecimiento histórico, ¿no es cierto?, de la vida, obra, muerte y resurrección de Cristo, sino que es algo mucho más profundo, que dice, para testimonio, aquí está la clave, testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, cuando se habla del Evangelio del Reino, de que será predicado, le pone el componente que esta predicación tiene el componente, o la esencia es el testimonio, no el relato. Ojo,
Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Nuevamente, la aplicación del Evangelio no es un relato, es un testimonio. ¿Se da cuenta? ¿Qué entendemos por nosotros por testimonio? Las palabras de Dios, por supuesto, se expanden en este concepto. Jesucristo mismo decía que la luz, una lámpara no fue hecha para ponerlo debajo de la mesa, sino ponerlo en lo alto para que ilumine. ¿Correcto? Así sean vuestras buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Y así muchos más. Pero cuando hablamos de este concepto de testimonio, buscamos nosotros en una cita los testimonios. Vamos a compartir también en el libro La maravillosa gracia de Dios, página 235. Estamos viendo en pantalla. Sigamos la lectura. Mira lo que dice. ¿Qué belleza de carácter resplandecía en la vida diaria de Cristo? Hay que hacer una gran obra para conformar el carácter a la semejanza divina. La gracia de Cristo debe moldear todo el ser. Y su triunfo no estará completo ¿hasta cuándo? Y aquí viene el concepto del testimonio. Dice, el universo celestial, ¿qué dice? Sea testigo de una ternura habitual de los sentimientos, de un amor como el de Cristo y de obras santas en el comportamiento de los hijos de Dios. Entonces, ese triunfo definitivo y que va a permitir, obviamente, poner fin al conflicto, va a ser a través de la manifestación de la gracia transformadora de Dios en una iglesia, particularmente en los últimos tiempos. Bueno, José Miguel nos hablaba con respecto a las intensidades de la obra de Dios en el mundo y que se va intensificando, valga la redundancia, hasta los últimos tiempos. Y que eso va a ser, por supuesto, una demostración progresiva y en los últimos tiempos definitiva, el cual va a propiciar el triunfo definitivo en el gran conflicto. Cuando el universo celestial, que dice, sea testigo. Entonces, ese creciendo y esa obra definitiva en los últimos tiempos, nosotros vemos paralelamente cómo Dios va a ser tremendamente honrado a través de su pueblo, por supuesto en la obra del Espíritu Santo manifestado ahí a través de su pueblo, y que es un pueblo, esto es lo impactante de todo esto, porque si va a haber un pueblo que es el más debilitado, ¿correcto?, a causa de las consecuencias del pecado, vemos que va en descenso, obviamente, lo que son las características físicas y morales de generación en generación, y es cuando allí la gloria de Dios se va a manifestar más poderosamente, porque donde abundó la gracia, ciertamente donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y vamos a ver esta definitiva demostración universal de la gracia de Dios a través de un pueblo que ha dado un testimonio certero para todas las naciones y para que se propicie en definitiva el fin. Este en definitiva lo que nosotros encontramos o claridad para entender lo que dice Apocalipsis capítulo 18 con el último gran pregón, ¿correcto? Recibiendo el poder de lo alto. Amigo Moisés. Amén, claro que sí. Mira, creo que es un tema extremadamente valioso y se me viene en la mente un escrito que tiene la mensajera del Señor, el River Herald. Lo escribí el 18 de agosto de 1885, analizando bastante bien el mensaje del cuarto ángel, que de hecho lo conecta con el compromiso de poder reflejar el carácter de Cristo en esta tierra, que es el llamado que Dios tiene de su pueblo y de todo feligres realmente. Mire lo que dice ella. El mensaje del tercer ángel debe recorrer la tierra, despertar a la gente y llamar su atención. ¿Ok? Luego sigue diciendo más adelante en esta cita: la luz aumenta y resplandece a todas las naciones de la tierra. Es salir como una luz que arde. Será asistido con gran poder hasta que sus rayos de oro hayan caído sobre toda lengua, todo pueblo y toda nación sobre la faz de la tierra. Mire lo que dice ella, y creo que esto es una tremenda reflexión. Déjame preguntarte, ¿qué estás haciendo para prepararte para este trabajo? ¿Estás construyendo para la eternidad? Debes recordar que este ángel representa a las personas que tienen este mensaje para dar al mundo. ¿Está usted entre esta gente? ¿Realmente crees que esta obra es la que estamos comprometidos y es verdaderamente el mensaje del tercer ángel? Mira lo que dice ella. Si es así, entonces entiendes que tenemos una gran obra que hacer y que deberíamos estar al respecto. Debemos santificarnos por una estricta obediencia a la verdad
poniéndonos en correcta relación con Dios y su obra. Creo que es una cita espectacular sobre el mensaje del cuarto ángel. Y sí, queridos, muchas veces hablamos de este tema y los hemos escuchado quizás muchos años, décadas podemos estar escuchando este tema, pero pocas veces se lleva a la práctica. ¿Cuántas veces estamos preparados para recibir el fuerte pregón y ser parte de este pueblo que pregona el mensaje del cuarto ángel y termina la obra del Señor y lo espera en las nubes? Ese es el llamado que tenemos en esta lección. Bueno, ya hemos terminado con las preguntas. No sé si cada uno de ustedes quieren dejar un mensaje final a los oyentes y de esa forma terminamos el último repaso de esta semana. Creo que la cita y lo que hemos compartido hay harta contundencia. Queda la invitación nuevamente para tomar en serio la verdad presente que Dios nos ha dejado para este tiempo. Yo creo que eso es importante. Volvamos a las sendas antiguas que están atestiguadas en el Espíritu de Profecía y en la Santa Palabra, y eso nos va a llevar justamente a la dirección correcta. No nos desviemos de lo que Dios ha dejado, ¿no?, para nosotros como mensaje, de nuestros pilares, de nuestro mensaje distintivo. No tengamos miedo de esa palabra, porque Dios nos entregó un mensaje distintivo, porque la apostasía dentro del cristianismo está generalizada y Dios levantó un pueblo para volver otra vez a la verdad que Él ha establecido. Y esa verdad, entonces, tal cual ha sido expresada en nuestras intervenciones, atestiguada, digamos, por una así dice Jehová, nos va a permitir estar preparados para entrar por los portales del cielo y ser parte ya de los últimos hitos que quedan de los acontecimientos finales. Sí, sí, no, sumando por supuesto lo que indicaba recién José Miguel, la verdad que el Señor bondadosa y generosamente nos ha permitido comprender en este tiempo tan especial que es tan solemne como son los últimos tiempos, tenemos todas las posibilidades, por supuesto, de poder compartir, de poder participar de esta preciosa obra de demostración, de glorificación del precioso carácter de nuestro Señor. Están todas las herramientas, todo el conocimiento y, por supuesto, el Espíritu de Dios disponible para todo aquel que con humildad apela y le busca de corazón. Vimos la última cita que compartimos en pantalla, y el universo celestial está expectante para que se dé un testimonio certero y definitivo, y en definitiva ya no quepe ninguna duda y ninguna posibilidad futura en la eternidad de que el pecado nuevamente vuelva a levantarse. Y estamos viviendo justamente en ese periodo precioso de tiempo. Permita Dios y que cada uno pueda tomar esa decisión diaria de participar justamente de esto. Eso, querido amigo. Amén, claro que sí. Bueno, vamos entonces a cerrar con una oración, recordando que ya tenemos las últimas semanas, será literalmente el último repaso de esta última lección. Bueno, José Miguel, si nos puede despedir en oración y así cerramos el programa, por favor. Bien, vamos a orar. Nuestro Padre que está en los cielos, agradecemos su compañía, dirección. Los desafíos que nos ha dejado para este tiempo final son grandes, pero también damos gracias porque tu poder es más grande aún y puede hacer posible lo imposible. Muchas veces, Padre, estamos escuchando mensajes, relatos de imposibilidades, Señor, y de desánimo a lo que tú has establecido como posible. Es posible alcanzar, Señor, una perfecta obediencia a tu santa ley a través de tu gracia. Nos dejaste a Cristo como ejemplo. Está tu Santo Espíritu disponible para hacer esa obra. Permítenos, Señor, a nosotros arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados y apartarnos de cada transgresión de la ley, Señor, para poder ser un vaso de honra y no de deshonra que a lo mejor hemos sido hasta el momento. Eso nos tiene todavía en este mundo y nos está privando de la gran bendición de tu ayuda tardía y de recibir definitivamente el sello de Dios que está dispuesto para aquellos que llegan a esa instancia. Padre, permanece en nuestros corazones, bendiga a nuestros hermanos y hermanas que van a compartir, van a estudiar nuestras colaboraciones que hicimos en este estudio, en el último repaso. Permanece en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Amén. Agradecidos por su atención. Ya quedaremos entonces para la próxima semana y recuerden, Dios los bendiga. Quedamos entonces pendientes en el último repaso. Chao, chao.